Empezar a grabar y vamos a empezar la clase. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los antisépticos y desinfectantes, un repasito sobre esto que seguramente ya habrán dado. Son dos términos que nosotros utilizamos mucho. Un ratito. ¿Les sale bien a ustedes? O sea, ¿me están escuchando bien o les sale todo entrecortado? Sale bien, profe. Bueno, vamos a hablar de los antisépticos y desinfectantes. eh, que son dos términos que se utilizan como sinónimos a veces, pero no son lo mismo, ¿verdad? Los antisépticos y desinfectantes en sí son sustancias químicas que nosotros utilizamos para reducir el número de microorganismos, generalmente en superficies vivas y también inanimadas, ¿verdad? Cuando hablamos sobre superficies vivas, nosotros vamos a hablar de antisépticos, que son las sustancias que nosotros usamos por nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cuando hablamos de sustancias inanimadas, vamos a hablar de los desinfectantes. Entonces, son términos diferentes. Ambos tienen el mismo objetivo, que es eliminar o inhibir o disminuir el crecimiento de los microorganismos. Pero igual existen diferencias, ¿verdad?, en lo que es su aplicación y en lo que es principalmente su composición. Cuando hablamos de antisépticos, son sustancias químicas que se aplican sobre tejidos vivos. Solo poner yo en el examen ese. La diferencia un poco entre antisépticos y desinfectantes para destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos. Un ratito. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bien, permiso. Sí, sí. El objetivo principal de los antisépticos es prevenir las infecciones en el cuerpo humano o también en los animales, ¿verdad? Que también son organismos vivos. Las características deben ser lo suficientemente suaves para no dañar o no irritar lo que es el tejido vivo. Van a reducir estos la carga microbiana sin esterilizar completamente la superficie. Esterilizar también es otro concepto diferente a lo que es eh, o, lo- o el efecto que produce el antiséptico. Los antisépticos no esterilizan. Nosotros cuando hablamos de esterilización es la destrucción de todos los microorganismos en esa área, inclusive las esporas, ¿verdad? Que son formas que tienen algunas bacterias, hongos también, para poder sobrevivir en un medio que no lo es favorable. Cuando hacemos algún proceso de esterilización, se destruye completamente todo, inclusive las esporas. Los antisépticos no llegan a esto, o sea, no son tan fuertes como para poder esterilizarse. Eliminan una gran cantidad de microorganismos, pero generalmente las esporas, ya sea las bacterias o los hongos, pueden quedar o pueden sobrevivir. Algunos ejemplos comunes, ¿verdad?, de los antisépticos que nosotros utilizamos en el día a día puede ser alcohol etílico, la clorhexidina, la iodopovidona y el agua oxigenada. Cada uno otra vez tiene su uso, o sea que no es que cualquiera se puede utilizar sobre cualquier herida, en cualquier circunstancia. O sea, cada uno tiene otra vez su especificación.
Sus usos son la limpieza de herida y quemaduras, preparación de la piel antes de algún tipo de procedimiento quirúrgico, la higiene de manos y también los enjuagues bucales. El efecto de los antisépticos, como les dije hace rato, van a reducir la carga microbiana en tejidos vivos, o sea que no es que van a esterilizar ni van a eliminar completamente todos los microorganismos de esa área, pero sí va, al reducir la carga va a ser mucho más difícil que nos puedan causar a nosotros algún tipo de infección. Algunos ejemplos comunes, primero que nada están los alcoholes, el alcohol etílico y el alcohol isopropílico, que son ambos muy parecidos. Son antisépticos de amplio espectro que naturalizan proteínas y disuelven los lípidos, principalmente de la membrana de las bacterias del organismo, entonces sí pueden destruirlo. Y se utiliza comúnmente en concentraciones que van del 60 al 90% para la desinfección de la piel, es en caso del alcohol etílico o el etanol. Y en el caso del alcohol isopropílico se usa generalmente entre 70 a 80% porque es ligeramente más fuerte que el alcohol etílico o del etanol. Entonces, si usamos una concentración muy elevada, capaz ya nos puede llegar a causar algún tipo de irritación, ¿verdad? En la parte, en la piel o en el lugar donde nosotros estemos utilizando. Luego tenemos los compuestos. Ah, hay otra cosa, el alcohol. El alcohol se usa para desinfectar la piel, no para desinfectar heridas. Porque si nosotros utilizamos el alcohol en una herida abierta, primero que nada que nos va a doler muchísimo y segundo que va a retardar muchísimo más lo que es la cicatrización. Entonces no se usa en heridas abiertas. Para eso tenemos otros compuestos como por ejemplo los compuestos iodados. El más común es la iodopoviona, que libera yodo, que oxida los componentes celulares microbianos y se utiliza para la desinfección de la piel antes de algún tipo de procedimiento quirúrgico y también para el tratamiento de las heridas. Entonces, el alcohol, cualquier tipo de alcohol es para herida, para la piel sin ningún tipo de herida. Los compuestos yodados podemos utilizar tanto para la piel como también para heridas. Luego tenemos la clorhexidina, que altera la membrana, la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y se utiliza principalmente en los enjuagues bucales, también se utiliza mucho para la desinfección de manos y la preparación de la piel para cirugías. Entonces, el que no se puede utilizar eh, en heridas son los alcoholes, ¿verdad? Porque retrasa un poco lo que es retrasa un poco lo que es la cicatrización y además que nos va a producir un dolor intenso, ¿verdad? Un ardor intenso en esa zona. Luego están los desinfectantes, que habíamos dicho que la diferencia con los antisépticos era que se usan sobre superficies inanimadas, o ya sea objetos, equipos, pisos, para destruir, pero el objetivo es igual, destruir o disminuir lo que es la carga de microorganismos en ese lugar. Al disminuir, habíamos hablado que lo que vamos a hacer es prevenir la propagación de infecciones en el ambiente. Las características pueden ser un poco más agresivos que los antisépticos debido a que no se utilizan sobre ningún tipo de tejido vivo, entonces no genera ningún tipo de irritación, que sea con el contacto con la piel. Pueden esterilizar completamente la superficie dependiendo del producto que uno use, no todos van a generar esto. Y los ejemplos comunes son el hipoclorito de sodio, el que más se utiliza seguro, la lejía, y el amonio cuaternario, el formaldehído también, que son compuestos que se utilizan mucho, ¿verdad? Pero debido a que es más accesible en el mercado en sí, el hipoclorito de sodio creo que es el que más se utiliza. Y los usos son la limpieza y desinfección de superficies en hospitales, laboratorios, escuelas, los hogares mismos, la desinfección de equipos médicos y quirúrgicos y también se utilizan para lo que es el tratamiento del agua.
Los ejemplos comunes están el hipoclorito de sodio, que es el que todos conocemos, creo, es un desinfectante de amplio espectro que es muy eficaz contra las bacterias, los virus y los hongos. Y se utiliza para todo, ¿verdad? Para la desinfección, ya sea la superficie, los pisos, los baños, el agua, o sea, prácticamente para todo se utiliza el hipoclorito de sodio. Luego está el dióxido de cloro, que es utilizado en la desinfección del agua potable principalmente. La superficie de equipos también, pero no se utiliza tanto como el hipoclorito de sodio. Luego están los compuestos de amonio cuaternario, que está, por ejemplo, el cloruro de benzalconio, que es eficaz contra bacterias y algunos virus. Se utiliza principalmente para la desinfección de superficies, equipos y algún que otro producto de limpieza. Luego tenemos los aldehídos, que principalmente está el formaldehído, que es un desinfectante potente utilizado principalmente en la esterilización de los equipos médicos y conservación también de muestras biológicas, ¿verdad? El famoso formol, en donde se ponen, qué sé yo, piezas o restos biológicos para que no se descompongan, ¿verdad? O sea, para que no le agarre ningún microorganismo y no empiece a descomponer. Entonces, para la conservación se utiliza también el formaldehído. Entonces, debido a su toxicidad, también está un poco restringido, mucho más difícil acceder a este. Y luego está el butaldehído, que se utiliza principalmente para la esterilización de equipos médicos. Aquí están algunas diferencias claves que es más bien lo que ustedes tienen que saber, lo que van a tener que estudiar para el examen, que los antisépticos se utilizan en tejidos vivos, los desinfectantes sobre superficies inanimadas, los anticonceptivos tienen baja toxicidad para los tejidos vivos, los desinfectantes pueden ser tóxicos para el tejido vivo. Y los antisépticos generalmente previenen infecciones en el cuerpo y los desinfectantes previenen la propagación de las infecciones en lo que sería el ambiente. Entonces el uso adecuado de antisépticos y desinfectantes va a ser siempre fundamental para prevenir algún tipo de brote, algún tipo de propagación de algún tipo de infección dentro de lo que es el lugar de trabajo, dentro de lo que es el hogar, dentro de lo que es una sala eh, de procedimiento, una sala de internación, una clínica, una farmacia, ¿verdad? O sea, todo eso va a ser fundamental para prevenir todo, cualquier tipo de brote. Y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es ya la farmacología de la inflamación. No sé si tienen algún tipo de consulta hasta acá sobre la clase, sobre la evaluación, sobre el trabajo, sobre el examen. Me dicen nomás. De mi parte, no. Bueno, ¿no? Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de la farmacología de de diferentes mediadores, ya sea y de los diferentes aparatos y sistemas. Hoy empezamos con lo que es la farmacología de los mediadores, la inflamación y la alergia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber qué es la inflamación. Nosotros tenemos que saber que la inflamación es una respuesta protectora que tiene nuestro organismo ante una lesión o algún tipo de infección. El objetivo en sí del proceso inflamatorio es eliminar la causa del daño y reparar lo que es el tejido afectado. Tenemos que tener en cuenta nomás que también todo lo que es en exceso, o sea, una inflamación en exceso a nosotros nos va a llegar, nos va a causar también no solamente la eliminación del organismo que está causando la infección,
sino también la destrucción del tejido que está alrededor del lugar donde se generó esa infección. Entonces no podemos dejar que, eh, eh, no podemos tener una inflamación por tanto tiempo, ¿verdad? O sea, de manera crónica. La inflamación es una reacción compleja de lo que es el sistema inmunitario a un agente dañino, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Inclusive si nos entra una espina, eh, al entrar dentro de nuestro organismo ya va a detectar como algo que no es nuestro, como un patógeno en sí, y va a empezar a atacar. Y ahí en ese proceso es lo que se va a empezar se van a empezar a liberar algunos mediadores de la inflamación, justamente para poder eliminar este, este patógeno lo antes posible. Tipos de inflamación: tenemos que saber que está la inflamación aguda y está la inflamación crónica. Cuando hablamos de inflamación aguda, vamos a hablar de inflamación de inicio rápido y de corta duración. Una de las características principales es la acumulación de líquido y las células de la inflamación que habíamos hablado, con las que ya tuve microbiología. En una de las primeras clases habíamos hablado del proceso de la inmunidad y habíamos hablado que hay células que se activan, ¿verdad? Cuando hay un proceso, cuando un patógeno entra en nuestro organismo y tienen que migrar a ese lugar donde está el patógeno para poder eliminarlo lo antes posible. Los signos clásicos de lo que es una inflamación aguda es el rubor, que es una coloración rojiza debido a que hay un aumento de, o sea, pasa mucha más sangre a ese lugar debido a que nuestro cuerpo detectó, ¿verdad? Que hay una herida o un patógeno ingresó, entonces nuestro cuerpo manda mucha más sangre a ese lugar debido a que en la sangre se encuentran nuestras células de defensa. Entonces se genera un poco de ese color rojo en esa zona. Luego está el calor también por el aumento de la circulación, que genera también un aumento de la temperatura. El tumor, que sería la inflamación en sí, el aumento del tamaño en esa zona. El dolor, ¿verdad? Debido a que se liberan algunos mediadores químicos que justamente son necesarios para que nosotros sepamos que algo pasó ahí o que algo está pasando ahí, porque si nosotros no tenemos esos mediadores del dolor, nosotros, por ejemplo, estamos caminando y agarra y nos entra un clavo. Si nosotros no tenemos esos mediadores, no vamos a sentir que nos entró un clavo. Entonces, nosotros vamos a estar caminando, ese clavo a medida que caminamos nos va a estar lesionando, nos va a estar cortando más, nos va a estar lastimando más y el daño puede ser muchísimo peor. Entonces, por eso es necesario que nosotros sintamos o que tengamos esos mediadores para saber justamente cuando algo está mal en alguna parte de nuestro cuerpo. Y luego ya está la pérdida de la función. Y la inflamación crónica es de larga duración, puede durar semanas, meses o años, implica ya la infiltración de células inmunitarias, ya hay daño tisular, o sea, daño del tejido circundante a donde se realizó el proceso de inflamación. Y en algunos casos ya puede haber fibrosis, o sea, cicatrización de esa zona. Y cuando ya hay esa cicatrización en esa zona, en algún tejido, algún órgano de nuestro cuerpo, ese órgano en esa zona donde se produjo la cicatrización pierde funcionalidad. Por ejemplo, un caso común, lo que nosotros escuchamos mucho de las personas con hepatitis o las personas que consumen mucho alcohol, que luego pueden llegar a tener cirrosis. Que es la cirrosis? Es ya cuando el hígado, de tanto tiempo que estuvo inflamado, porque la hepatitis es una inflamación, de tanto tiempo que está inflamado, se destruyen las células del hígado y se cicatrizan. Y a medida que se cicatriza más, va perdiendo funcionalidad. Esas células ya no son funcionales. Y va a llegar un momento en que la cantidad de tejido cicatrizado del hígado es demasiada, que el hígado en sí ya no va a poder realizar las funciones, ¿verdad?, que tiene dentro de lo que es el organismo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que si hay una inflamación exagerada o durante mucho tiempo, va a haber daño tisular, daño de las células circundantes
al lugar donde se produce la inflamación y eso va a generar una fibrosis. La fibrosis conlleva una pérdida de la función de lo que sea. Y puede ser causada generalmente por infecciones persistentes, enfermedades autoinmunes o una exposición crónica a irritantes, que es el caso del alcohol, ¿verdad? El consumo excesivo de alcohol. Los mediadores celulares y químicos juegan un papel fundamental en lo que es la respuesta inflamatoria, como les dije. Algunos mediadores celulares son los neutrófilos. Lo que es la inflamación son los neutrófilos, que son los primeros en llegar. Los neutrófilos son eh, un tipo de glóbulo blanco. Hay 5 tipos de glóbulos blancos. Uno de ellos son los neutrófilos, que son los más abundantes en la sangre y son los primeros en llegar en un lugar donde se produzca algún tipo de inflamación. Entonces, los neutrófilos van a ese lugar y lo que hacen, se van y le comen al patógeno, ahora generalmente la bacteria, el virus, el hongo, ahora detectan y se van y le comen, ¿verdad? Que es un proceso que se llama fagocitosis. Luego están los macrófagos, que también hacen lo mismo, llegan al lugar y se van, detectan un patógeno y le comen. Luego están los linfocitos, que participan en la respuesta adaptativa ya. Esto ya los linfocitos generalmente, una de sus principales funciones y por las cuales tardan un poquito más en actuar, es que son los responsables de generar los anticuerpos. Entonces tardan un poquitito más en producirse y son específicos para un tipo de patógeno. Y a estos linfocitos son a los que nosotros queremos estimular cuando nos colocamos algún tipo de vacuna. Nos colocamos la vacuna contra la influenza. Permiso, profe. Sí, decime. Quiero avisar más que me voy a tener que desconectar porque me tengo que ir a mi trabajo. Ah, bueno, bueno, no te preocupes. Va a estar grabado la clase. Ni te preocupes. Bueno. Dale, chucho. Eh, entonces, en la vacunación, nosotros lo que estimulamos es la producción de estos linfocitos y la producción de los anticuerpos. Y luego tenemos los mediadores químicos. Dentro de los mediadores químicos tenemos las aminas vasoactivas. Dentro de las aminas tenemos las histaminas y la serotonina. La histamina, ¿qué es lo que va a causar en el proceso inflamatorio? Va a causar vasodilatación. ¿Qué significa vasodilatación? Que va a aumentar el tamaño de los vasos sanguíneos de esa zona para que pueda llegar mucha más sangre a esa zona. Y otra cosa que va a hacer, va a aumentar la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a hacer que las células sanguíneas puedan penetrar mucho más fácil el vaso sanguíneo, o sea, puedan salir mucho más fácil del vaso sanguíneo al lugar donde tienen que causar o sea, tienen que ayudar en el proceso de la inflamación. Y otra cosa que causan las vitaminas que no es tan buena es la vasoconstricción, la broncoconstricción, perdón. ¿Qué sería broncoconstricción? Un estrechamiento de de las vías respiratorias, de los bronquios. O sea, hacen que se achique el tamaño de los bronquios. Por eso una persona cuando es alérgica, ¿qué es lo que toma? Un antihistamínico, para que justamente no se produzca esta broncoconstricción, para que no se achique el diámetro de los bronquios, entonces pueda respirar mejor una persona que está con asma. Está por terminar esta reunión, entonces voy a dejar de grabar y voy a analizar y ya les espero en el otro enlace, así para terminar ya un poco más rápido.